Bienvenidos a Alaska. En los episodios anteriores te mostramos cómo fue cruzar la última frontera del continente americano. Si recién te estás sumando a este canal, somos Caro y Santi y vinimos manejando desde Argentina, pasando por 20 países y recorriendo más de 105.000 kilómetros. Hace algunos días cumplimos un gran hito en este viaje llegando al extremo norte de América. Vienen siendo días increíbles, con muchas emociones y compartiendo con muchos amigos que nos regaló este viaje vida que lleva más de 4 años y medio. Estamos rumbo a la ciudad de Valdés, donde comenzaremos a vivir grandes aventuras. Nuevo día de viaje por Alaska. Hemos agarrado ruta para Valdés, seguir en verdad porque ya habíamos arrancado el otro día. Los chicos de la ruta se quedaron trabajando un rato más, así que estamos viajando con Fer y José. Tenemos unos 200 kilómetros hasta Valdés. Veremos qué nos depara el camino. El plan es ver un glaciar en el camino y seguimos en la expectativa. Siempre es un día en el que cruzamos los dedos para ver algún oso o algún otro animalito típico de esta zona. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day. El paisaje ya empezó a cambiar, nos estamos rodeando de muchísimas montañas. Nos dijeron que esta ruta es muy linda, así que lo recomendable es tratar de hacerla un día que haya sol, que haya buen tiempo. Allá atrás ya se empiezan a ver glaciares en las montañas. Me quiero imaginar cómo debe ser estos paisajes en pleno invierno, todo nevado. ¡Qué belleza! No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero ya acaba de aparecer el glaciar ahí atrás. Alucinante el paisaje que estamos teniendo. Venimos conversando que nos recuerda mucho a un lugar. Es muy parecida la ruta a la llegada a Ushuaia, que también cruzás el paso, que no me va a salir el nombre. Garibaldi. El paso Garibaldi y llegás a Ushuaia es muy parecida a la ruta. Los paisajes muy similares, cascadas cayendo de la montaña, la verdad que un paisaje hermoso. Hemos llegado, no mires para adelante, porque hay un cartel que no te va a gustar. Ok, ya. Entonces, ¿qué significa que me puedo llegar a encontrar? Ya me empieza a dar cosita. No, pero no. Tiene forma, pero no te preocupes. Okay. El frío que hace es impresionante. Recién estaba buscando, viendo qué temperatura. Hacen 8 grados en estos momentos, sensación térmica de 7, hay un viento que está bastante interesante y pareciera que se viene la tormenta y mucha neblina. Así que vamos a aprovechar a hacer un senderito para acercarnos al glaciar, que por ahora me parece que se veía más lindo de la ruta que de lo que se va a ver desde acá. Pero bueno, por lo pronto vamos a hacer el trekking. Porque en estos momentos nosotros estamos por debajo. Cuando veníamos en la ruta se ve como más hacia la derecha y se ve toda la lengua del glaciar. Veremos con qué nos encontramos por acá. Es muy llamativo cómo se ve, o sea, esa parte del glaciar que está bien descubierta, pero todo eso, si pongo el dedo me hace foco, todo eso, miren que también es glaciar, nada más que está como con piedras arriba, pero el glaciar llega bien hasta allá abajo, que se une con las cascadas. Para los que quieran conocer más acerca de los glaciares, les recomendamos que vean un video que grabamos en el Calafate cuando hicimos una navegación por varios glaciares. Se los dejamos acá para entender un poco más de cómo se forman, cómo avanzan, cómo retroceden. Los glaciares están en movimiento. En particular, este glaciar que vinimos a conocer acá, hace 150 años atrás llegaba hasta la ruta. Miren todo lo que tenemos acá por delante. Es decir, así que se puede ver todo lo que ha retrocedido el glaciar en 150 años, ¿no? Está allá a lo lejos y la ruta está bastante alejada.
¿Se acuerdan que les habíamos mostrado que las placas o las patentes de cada estado de Estados Unidos eran diferentes y tenían algo que hacía alusión a ese estado? Miren, la de Alaska dice la última frontera. Y si no, acá tenemos otro modelo con unos osos. Pero es hora de comer algo, así que vamos a comer algo en el motorhome antes de seguir viaje. ¡Oh, qué frío, por favor! El viento está cruel. Y la cantidad de mosquitos que hay, yo pensé que con este frío no iba a haber mosquitos. Yo nunca en mi vida vi mosquito con 7 grados de frío. Platazo que se mandó Santi. Tenemos portobelos, acá un poquito de espinaca con pimiento, palta, tomate, quesito. Y el plato de Santi por acá con una costeleta de cerdo. Está muy mejor y lo lindo que está acá adentro calentito, sin viento y sin mosquitos. Y esta es la vista que tenemos en nuestro almuerzo. Buen provecho. Midnight's getting closer and I just wanna hold her in my arms till the sun comes. Seguimos ruta y miren cómo está todo lleno de nieve, que obviamente es vieja al costado de la ruta. Estamos atravesando en estos momentos el paso Thompson, que si bien no es muy alto, porque son aproximadamente unos 816 metros sobre el nivel del mar, si mal no recuerdo, pero esta es una de las zonas donde más nieva en Alaska. Acá estamos, paso Thompson a 2678 feet. ¡Wow! Y hay una neblina tremenda. Yeah. All right. Wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Ah. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes, and I'm feeling like midnight. Los paisajes que nos viene regalando esta ruta son alucinantes. Tuvimos que parar acá, de hecho hay se llama pull out, no me sale en español, para estacionarse, para parar a ver esta tremenda cascada. La ruta viene increíble metida acá en este cañadón. Miren con la cascada que nos encontramos. Hay como varias caídas de agua, miren, más allá hay otra, por allá viene otra. Qué hermosura de lugar. The trees, they are singing to the tune of a song. Finalmente hemos llegado a Valdés después de varios días de ruta porque hemos hecho muchas paradas en el medio y ahora nos hemos venido antes de llegar al pueblo. Vamos a hacer una parada en el glaciar Valdés. Hemos venido a reencontrarnos con nuestros otros amigos Isi y Ula, que ellos ya se habían venido para acá. Como siempre decimos, cuando viajamos entre varios, eso es lo más sano para todos, que cada uno vaya haciendo sus planes, porque algunos van viajando, te vas quedando y después te vas encontrando. Hay un poco de cosas, ¿no? Uf, está tremendo. Pero el pedacito este. Qué tremendo este lugar al que hemos llegado. Pueden apreciar que hay un montón de personas acá con kayaks. Es una de las excursiones más famosas que hay para hacer acá, en lo que es en Valdés. Pero para que se hagan una idea, nos estaban contando nuestros amigos que cuesta aproximadamente unos $170 la excursión. Esos son los valores que se manejan por acá para andar en kayak. Pero por suerte nosotros tenemos nuestro kayak, así que ya estamos acá para armarlo y poder aprovechar a remar acá en el glaciar. The nights are turning colder. Soon the fall. Nos vamos a ir a remar entre los icebergs. ¿Icebergs son? No sé si es iceberg o témpanos, pero qué bueno que ahora tenemos camarógrafa además, ¿no? ¿Viste? Es buenísimo. Bueno, así que nos vamos a ir, hay un solo kayak, así que nos vamos a ir turnando a ver qué tal la aventura de remar por acá. No sé si se está escuchando, pero la que nos viene filmando es Fer, y porque están puestos los micrófonos. To the tune of a song. And the wind is gently ringing. The bell that brings the morning. Welcome of the dawn. Warm days are over. They are not
forever gone. La paz que hay. Salimos a remar por acá. Miren qué impresionante el tamaño del hielo ahí, de los glaciares. Estamos en duda de si esto es glaciar o témpano. Iceberg o témpano. No sabemos bien cuál es la diferencia. O sea, son pedazos del glaciar que se va desprendiendo o no. O es Miren ahí. O es parte del lago, porque todos estos lagos en invierno se congelan. Qué belleza. La verdad es que está espectacular salir a remar por acá. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, hasta donde el tiempo nos lo permita. ¡Wow! ¡Qué locura, gente! Esto, por favor. El tamaño. ¡Wow! ¿Tenés un poquito de miedo? No, pero hay que estar atentos. Respeto. Impresionante. Vengan abrigados, con ropa impermeable, porque está fresquito. Se siente, cuando nos metimos acá adentro, se siente como el viento se ve que pasa por el hielo y está pero helado. Como que te estás metiendo dentro de un freezer. Igual, es la misma situación. ¿Viste cuando abrís el freezer que sale así? Mirá el agua del deshielo. No, qué belleza. Qué belleza contemplar esto. Te pesqué un hielo. Tomar agua. Miren esta transparencia. Increíble. O sea, escucho el ruido del glaciar y me da miedo que... Me recuerda cuando fuimos al glaciar Perito Moreno y verlo. Sí, pero ahí rogabas que se caiga un pedazo para verlo. Acá ruego que no, por favor. ¿Escuchás cómo se parte? Sí, por eso quiero salir de acá. Muy lindo, pero mejor vayámonos. ¿Qué pasó? Qué pena que no estábamos grabando. Normalmente las mejores cosas pasan siempre cuando uno no tiene la cámara. Pero miren, ese bloque de nieve ahí se acaba de caer. Y paramos para sacar una foto. Lo que me está latiendo el corazón no te lo puedo explicar. Yo dije, ¿en qué momento? Bueno, pará que tampoco quiero ir tan cerca de esto. No, qué hermosura. Tremendo el tamaño que tiene esto, la transparencia, por favor. Y miren acá al frente el tamaño de ese paredón, ¿no? Todavía tengo el corazón acelerado del ruido ese que escuché. ¿Qué se siente? Mirá el humito. Hermosura esto. Me encantó esta experiencia. Arranca con todo Alaska, gente. Miren lo que es el tamaño de estos témpanos acá. Miren la cueva que se arma ahí. Es muy importante no meterse abajo de esas cuevas, tenerle respeto. Porque uno nunca sabe en qué momento ese témpano puede caer y romperse. Y encima la neblina va bajando y le da el toque Tenebroso. Venimos para acá a... ¡Nossa señora! El tamaño que tiene... Vinimos a ver el tamaño del hielo porque... Es muy pesado, no se puede ni agarrar. Me parece una película esto. Lo bueno es que tenemos radios y les dejamos una radio a los chicos, así que nos vamos hablando de que está todo bien. Eso también siempre está bueno para los que les gusten las aventuras, tener una radio. De hecho ahora las venimos usando, como vieron en los videos anteriores, para avisarnos si está todo bien, si vemos un oso. Bueno, sale el segundo equipo de remado. ¡Me voy a España! ¡Hasta luego! Todo genial acá pasando por un iceberg, es tremendo esto. Bueno, se van a chicas. Chau. Chau, Fer. Marchó. Decime si no te vas a acordar a los grises días de Ushuaia. Te juro que es muy parecido. Los paisajes, el clima. No ha parado de llover desde que llegamos. Bueno, ahora en realidad acá a Valdés. Menos mal que aprovechamos de hacer kayak ayer, porque el pronóstico nos marca como 80% y 100% de probabilidad de lluvia por los próximos días. Acá estamos pasando por el puerto de Valdés
Hay una actividad bastante recomendable para hacer acá, que es hacer una navegación donde se puede ver un glaciar que se llama Glaciar Columbia, se pueden ver ballenas, orcas, pero lamentablemente el día no nos está acompañando. O sea, ni el día ni los próximos días. Sí. Y es una excursión, no es muy barata, vale como unos 160, 170 dólares por persona. Yo creo que realmente vale la pena hacerla con buen clima. Nos hemos alejado unos 15 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Valdés porque hay un lugar que dicen que en la buena época viene el salmón y que vienen los osos grizzly a comer los salmones, que vienen lobos marinos a comer los salmones, pero bueno, no estamos en época todavía. Pero ¿quién te dice que hay algún osito ansioso que vino ya temprano a buscar los salmones? ¿Se llamará Santiago? Algún osito medio Santiago que se dice yo por las dudas me voy antes. Ya que estamos acá, con intentarlo no perdemos nada. O sea, nos dijeron que faltan unos 10 días aproximadamente, como que recién a mediados de julio se empiezan a ver más los osos comiendo los salmones. Lo mismo nos había pasado cuando pasamos por allá, que fuimos a conocer el glaciar Salmón, ahí frontera con Alaska o en Carcross. Pero bueno, uno nunca sabe. Ojalá que sí. Y además el día no da para hacer absolutamente nada. Entre la niebla que está baja, la lluvia, la neblina. Qué lindo día para quedarse en la cama, ¿no? Pero está bueno, hay que salir a recorrer, porque la verdad es que el pronóstico no nos depara buenos días, así que hay que aprovechar y hacer cosas con lluvia. Y hemos llegado finalmente a Solomon Gulch Catcher Fish Weir. Es bastante difícil de pronunciar y este lugar es típico porque acá a este río vienen a desovar los salmones. Todavía no es época, pero ya alguno debe haber porque empiezan a aparecer animalitos. A ver si lo logramos filmar. Hay un lobo marino ahí comiendo. Miren, ahí está. Ya vimos varios, unos por acá, otros un poquito más alejados, pero están todos también, están las aves esperando. Acá. Ahí está, ¡ay, era enorme! ¡Uy, allá hay otro! ¡Ah, ahí hay uno, mirá! Wow. Y dicen que acá vienen los osos grizzly a comer los salmones también, así que debe ser... Debe ser sin duda un espectáculo ver el salmón, los osos y los lobos. ¿Son lobos o leones? No sé. Y miren acá cuando llegás al estacionamiento hay un cartel que dice cuidado con los osos. Realmente debe ser un espectáculo ver los osos cazando los salmones. Ojalá que en algún lugar de todo Alaska los podamos ver. Y vamos a caminar un poquito para mostrarles otro lugar. Por ahí estábamos recién viendo a los lobos marinos. Y por acá, donde pasa la ruta, tenemos esta tremenda cascada. La fuerza con la que baja el agua. Impresionante. Qué buen lugar y no dejo de pensar qué espectáculo debe ser esto lleno de más animales. Me intriga saber qué pasa cuando vienen los osos y están los lobos marinos ahí, porque son unas bestias. Salvo que, no sé, las focas y los lobos marinos cuando lleguen los grizzly se vayan. Porque tienen un tamaño muy grande. No sé si en las filmaciones se alcanzará a apreciar, pero cuando lograba sacar todo el cuerpo fuera del agua o gran parte, se veía realmente
muy grande. Gigantes. Vamos a tener que volver acá en unos días o no sé, veremos si nos queda en la ruta que armemos porque tengo muchísimas ganas de poder ver la experiencia de los osos comiendo los salmones y bueno, Ojalá que con sí. los lobos también estaría muy bueno. De hecho acá tenemos una pasarela y ahí están las explicaciones. Miren, ahí se ven los osos y te dicen acá donde estamos nosotros que ahí están los osos comiendo los salmones. ¡Qué espectáculo! Y siguiendo por acá, también nos encontramos con más carteles de precaución de qué tenemos que hacer si te encontrás con un oso, ser consciente de que estamos en un país de osos y dice que los osos siempre están buscando algo para comer. Como vos, mi amor. Igual. Se ve que sos medio un pariente tuyo. Acá dice que si tenés un encuentro accidental, ¿qué tenés que hacer? Que te identifiques, que dejes que el oso se dé cuenta que vos sos un humano, que le hables al oso, que te muevas lento, que no corras. Pero como siempre decimos, ojalá que cada vez que vamos un oso sea de lejos. Qué impresionante, y ahora entiendo por qué vienen tantos osos y animales a comer los salmones. Porque el salmón llega hasta acá, no puede seguir subiendo, entonces se desvía por esta escalera que le han hecho con todas estas compuertas. Entonces por instinto el salmón sigue subiendo y se mete acá y desova acá en este lugar que está preparado. Entonces después todos esos salmones vuelven al mar. Qué bueno está esto. La explicación acá dice que en la temporada vienen 20.000 salmones al día a desovar acá y es impresionante la cantidad de animales, no solo los osos, sino osos, nutrias Focas y lobos marinos. y las águilas y los humanos. Pobre salmón. Estábamos leyendo y aprendiendo un montón acá de las diferentes especies de salmones. Para contarles como dato curioso, miren, acá estamos nosotros en Valdés y los salmones se van hasta 1500 millas, llegan hasta aproximadamente al estado de Washington. O sea, piensen que acá está todo Canadá para dar toda esa vuelta y volver y siempre vuelven a desovar al lugar donde han nacido. ¿Qué tal te ha parecido este recorrido por acá? Tremendo. O sea, no esperaba encontrar todo esto acá. Acá se ven todos los piletones donde suben y desovan los salmones. Que me encantó haber venido acá. Un día más en Valdés. Hoy aproveché a salir a correr porque no llovía, en realidad me agarró un poquito de llovizna, pero como les veníamos contando, el clima está fatal, muchísima neblina, mucha lluvia, mucha llovizna, entonces cuando hay un ratito de que no llueve hay que aprovechar para salir a recorrer, hacer actividades, caminar. Seguimos todos por acá, así que ya nos empezamos a preparar para seguir a un nuevo destino. Si quieren ver más de lo que fue la corrida, los invitamos a nuestro canal secundario Corriendo por el Mundo, así pueden ver un tour virtual por ahí y nosotros ya nos empezamos a preparar para ir hacia un siguiente destino en Alaska. Ya nos bañamos, ya estuvimos trabajando, estamos casi listos para salir a la ruta e ir a un nuevo destino acá en Alaska, pero antes vamos a comer alguito. Llenar la panza. Vamos a hacer bastante básico el almuerzo de hoy. Un omelette de jamón y queso con una ensaladita de rúcula. Pero nunca falla el omelette. El omelette, aparte de lo rico que es. O sea, todo lo que tenga huevo Y queso. y queso no puede fallar. Para la gente que ama, que le gustan las recetas de Santi, ¿hay algún tip o algún truquito que tengas para hacer el omelette? Yo agarro un vaso, rompo los dos huevos. que me Como sale siempre. Bastante bien. Le pongo sal, pimienta, orégano, lo bato y precaliento la con esta que es la panquequera. Yo creo que el truco es tener bien caliente la panquequera para que no se pegue el huevo. Y ni bien puedo lo doy vuelta. Así no se, porque nos gusta que quede medio crudito, que no quede tan seco. De relleno, ¿qué va a llevar? Jamón, queso y cibulet. Ahí tenemos la mantequita bien caliente.
buen mix de quesos. Qué pinta que tiene esto. Una bomba. Para los que quieran viajar en motorhome o vivir en motorhome, yo les voy a dar una recomendación. Traten de incorporar un extractor en la cocina. En la otra jacuneta no teníamos y en esta sí, y realmente hace la diferencia para ayudar en la ventilación y en la extracción de los olores a la hora de estar cocinando. De todos modos, el motorhome también, al ser un espacio pequeño, abriendo las ventanas con que ya corra un poquito de aire, se ventila, pero si lo pueden sumar está bueno, o como tenemos en el baño que el extractor también lo prendemos y hace que circule bien todo y no se queden los olores en la casa. Mientras tanto por acá, qué pinta que tiene esto. Ahí ya lo cerramos y ahora en un ratito lo damos vuelta. Y ahora sí, almuerzo listo. ¿Qué tal salió? No falla, lo merece. Es una fija. Pero lo mejor, como siempre decimos, es el patio. Está queriendo despejar de a poquito, de a poquito. Así podemos ver esas hermosas montañas nevadas atrás, porque los paisajes, por lo poquito que hemos visto, se ven alucinantes. Ahora sí, ya estamos listos, casita ordenada, panza llena, mate listo y estamos... Agarramos ruta para nuestro próximo destino. Vamos para la famosa y muy poblada ciudad de Anchorage. Muy poblada porque es la ciudad más grande de Alaska, ¿no? Exacto. Pero seguramente en el camino tengamos paradas glaciares. Muchas cosas por ver, pero ahora tenés que esperar hasta el próximo video porque acá se termina este episodio. Si aún no lo has hecho, es un muy buen momento para que te suscribas a este canal, actives la campanita y no te pierdas ningún video de Hakuna Matata por el mundo. Nos vemos en un próximo episodio. Y respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento. Un día más desde Alaska. Hoy hemos aprovechado para hacer una caminata. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo.